Buenas tardes, muchas gracias a todos los oyentes de Magazine Web, muchas gracias Rosana. Bueno, vamos a tratar de ser breves y hablar de otra parada ferroviaria, su historia, sus instituciones. En este caso, la estación de Villa España. Villa España no tuvo varios nombres, por suerte tuvo uno solo. El pueblo fue inaugurado el 12 de septiembre de 1909, al cual acudieron importantes personalidades vinculadas con la madre patria. Madre patria, en este caso España, que al año siguiente se festejó el centenario y no mandó ninguna autoridad oficial, mandó a una tía segunda, al rey de España, una persona ya grande, que recibía el nombre de infanta. Así que la infanta vino a Argentina, estuvo, como dijimos, creo que en otra oportunidad, por la ciudad de San Juan, recorrió la República Argentina y representó extraoficialmente a España, que no reconocía la independencia de su ex colonia. Pero las autoridades en ese momento le dieron el nombre a este nuevo pueblo justamente en homenaje a España. Muy bien, el 25 de febrero de 1911 es la fecha que tenemos de inauguración del servicio ferroviario. Este loteo comenzó un poco antes de la inauguración del tren y comenzaron los loteos, aunque hubo un loteo casi en la misma zona en 1873, cuando llegó la primer vía ferroviaria. En este caso ya estaba el ferrocarril, pero había un proyecto del Ferrocarril del Sur de hacer un vía circuito, es decir, se venía de Plaza Constitución, se llegaba a Quilmes, se llegaba a Berazategui y se desviaba antes de llegar a la antigua estación de Godoy o Plátanos actual, se desviaba un poco a la derecha y iba a dar una vuelta. No existía Villa España, no existía Ranelagh, ni Sobrigues, ni Bosques. Iba a Florencio Varela y volvía vía Temperley a Plaza Constitución. Este servicio se llamaba vía circuito. Entonces, se estaba planificando esta vía circuito y se iban construyendo de a poco las vías férreas. Entonces, tenemos la fecha de inauguración de Villa España, febrero del 11. Ranelagh se inaugura, como todos saben y se festejan en forma correcta, el 30 de abril de 1911, la fundación de la estación de Ranelagh. Bueno, ¿qué era Villa España? Nada, muy poca población, muy pocos loteos, poco a poco fue creciendo, de la mano del ferrocarril. No había una comunicación plena entre Berazategui y Villa España. Estaba el camino que era Lisandro Latorre, que no se podía transitar en época de lluvia. Muy bien. Ahí notamos el molino, notamos que no hay construcción y si hoy quisiéramos sacar esta foto no podríamos por la cantidad de casas y edificios que habría en ese momento. Esperamos un segundito. Ahí está. Otra vista, ya en los años 2000. Desgraciadamente el ferrocarril no tuvo muy en cuenta vía circuito, se cerró. Al concesionarse el ferrocarril en el 95, fue cerrado durante muchos años este vía circuito. Y por supuesto se dejó el mantenimiento. Era el famoso TMR. Acá vemos ya un poco de mantenimiento. Empieza la década del 2000. Empieza allá por el año 2009 la construcción de nuevas instalaciones. Todavía faltaba para el eléctrico, pero de a poco se iba ayornando y se iba modernizando la estación. Esto es de un vecino que me lo acercó,
que estaba mirando y sacando fotos con las primeras digitales allá en el 2009, la construcción de la estación principal. Y este refugio de madera, noble refugio de madera que durante casi 100 años, sí, 100 años prácticamente, sirvió a los vecinos para tomar el tren, bueno, fue destruido, desgraciadamente. La modernización es importante, se deben hacer, pero debemos conservar parte. Yo no creo que en otros países, ya que ponemos la vista en los países europeos, hayan destruido las viejas estaciones para colocar una nueva. Se dejaba la vieja al lado de la nueva. En este caso, sobraba lugar para dejar las viejas instalaciones de madera y hacer una estación un poquito más hacia el lado de Ranelagh. Sobra lugar. Bueno, ahí vemos, ¿se acuerdan los viejos andenes provisorios? Mientras se estaba construyendo la estación, se estacionaba un poquito más al costado. Bueno, hablamos de la estación, la modernización que se hizo en el año 2009. Iglesia. Bueno, se presume que es la primera iglesia del municipio de Berazategui, fundada aproximadamente en 1895. Fue una donación de el dueño original de la chaqueña, que se llamaba Villa del Mira. El señor se llamaba Lucidoro Durante y iba a ser una capilla familiar, como hacían la gente generalmente en sus propiedades, grandes propiedades, hacía una capilla para su uso personal. El maestro Atanasio Lams, el español, convenció a este vecino para que hiciera una iglesia, capilla, para la comunidad. Esto lo hizo y gracias a otra donación de un vecino llamado Ramón Castaña, comenzó la edificación. Acá tenemos una vista actual, difiere un poquito del cuadro, yo creo que el cuadro no estaba basado en una vista real, sino en una vista imaginaria. Esto es como lo tenemos ahora. Y durante muchos años fue la única iglesia de la zona de Berazategui. La segunda sería la iglesia del pueblo de Villa Matilde, Santa María, que fue aproximadamente inaugurado por esa época, aunque oficialmente sus libros parroquiales comenzaron a fines del año 1898. Y en 1899, en enero, el primer bautismo, y 1899, en abril, el primer casamiento. Sigamos. Esta iglesia, parroquia, tiene a su cargo varias capillas. Esta está, por ejemplo, en Plátanos, pero depende de Nuestra Señora de Luján. Se llama San Gabriel de la Dolorosa y está en la Avenida Italia 150. Acá tenemos esta capilla, que sí está en Villa España, se llama del Espíritu Santo en 143 y 28. Bueno, tenemos la primera escuela del municipio, del distrito de Berazategui, pero que fue inaugurado como 4 de Quilmes en 1877. Esto es el 16 de agosto. Sus primeros maestros o preceptores fue Atanasio Lanz padre y su esposa Bernarda Zavala, que de muchos años trabajó ad honorem. Luego, este es el tercer edificio, ya inaugurado en el 1907. Originalmente estuvo en una casa en las cercanías de esta casa, luego pasó, era de la familia Grassi, o alquilaba directamente a Grassi, y desgraciadamente este edificio fue demolido, estuvo un tiempo sin construcción y ahora hay una estación de gas. Así estaba hace unos años.
Otra escuela, mucho más moderna, lógicamente, es la escuela 37, también primaria. La anterior era primaria, no lo había comentado. Es la escuela 37, Granaderos a Caballo General San Martín, creada en 1990. Su director fue Eduardo Gómez, muchos años. Ahora no sé si continúa en la función. ¿Qué más podemos hablar en las cercanías de Villa España? Bueno, Sociedad de Fomento. En esa época en que estaba todo por hacer, que éramos parte de Quilmes, en 1926 se crea esta Sociedad de Fomento, cuya primer comisión, la leo, era presidente honorario el señor Domingo Napolitano, presidente Antonio Fuentes, vicepresidente señor Federico Riancho, secretario Mariano Val, prosecretario señor Vicente Picone, tesorero Enrique Quín, protesorero Nicolás Rondinoni, un vecino caracterizado de la zona, y vocales Manuel Solá Jofré, Vicente Palmieri, Ricardo Giusti, Salvador Torra, Rafael Borras y Julio Garay. Toda esta gente, allá en esos tiempos, a pulmón, empezaron poco a poco la creación de esta sociedad de fomento que hoy cuenta con estas instalaciones. Bueno, hablamos de la iglesia, de las iglesias, hablamos de las dos escuelas, hablamos un poco de la estación. Recordemos que la localidad de Villa España es relativamente chica, los límites son Avenida Eva Perón, ex Sevilla, calle 137, calle 24, que se llama Atanasio Lanz, vías del ferrocarril, Buenos Aires-La Plata. Bueno, con esta breve reseña damos por terminado este capítulo y seguiremos con otras de las estaciones de Berazategui. Muchas gracias por su atención y a Roxana por este espacio para difundir la historia.